Vamos a dar continuación a lo que di inicio de nuevo el día de ayer. Y voy a estar compartiendo algo que considero muy importante. Básicamente he estado hablando un poco sobre fundamentos y cosas que nos ayudan a comenzar nuestra vida cristiana. El día de ayer estuve hablando un poquito acerca de la Biblia. Obviamente todo lo que nosotros conocemos, todo lo que nosotros sabemos en cuanto a la fe cristiana, lo extraemos de la Biblia, de la palabra de Dios. Y pues di un poquito de recomendaciones el día de ayer. Am, hoy quiero hablar sobre lo que la Biblia habla del nuevo nacimiento. So, mucho de lo que voy a estar hablando el día de hoy va a ir respondiendo a la pregunta de quizás a personas que se hacen la pregunta cómo comienzo este caminar cristiano, cómo me acerco a Dios, cómo puedo crecer en la fe, cómo puedo tener una seguridad de que Dios está cerca de mí. Todas estas preguntas, contestando a ello, Ah, mi recomendación es acercarnos a Dios. Una de las formas de hacerlo y conocer a Dios es a través de la palabra. Y la Biblia nos habla sobre el nuevo nacimiento. Y quisiera el día de hoy hablar un poquito de eso. Me quedé con dos versículos en mente el día de ayer que compartí sobre la importancia de la palabra. Y el Salmo 119, hay dos versos ahí. El versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Y otro de los pasajes en la Biblia es el mismo capítulo, Salmo 119, el verso 105, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En el mundo en el que vivimos es como ir caminando a oscuras. Y dice la Biblia, lámpara es a mis pies. No sé si le ha tocado andar en lo oscuro, pero cómo ayuda a tener una lámpara. Y así es la Biblia para nuestras vidas. Es una lámpara que nos guía, que nos aconseja. Lo he dicho, es un manual. Entonces, el día de hoy, quizás usted dice, yo ya entendí, ok, necesito leer la Biblia, necesito conocer más de Dios. Dimos la recomendación leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, leer los proverbios, pero ¿cómo me aseguro que tengo esa relación con Dios? Y hoy quisiera hablar un poquito acerca de lo que la Biblia nos dice en el capítulo 3 del libro de Juan. Y quizás hay algunos simbolismos o formas en las que la Biblia habla de una forma figurada. Y no nada más para nosotros, para la gente que estuvo rodeando a Jesús. A veces estos conceptos les parecían un poquito extraños. Me tocó hablar un poquito acerca del hombre. Nosotros como seres humanos, lo decía que somos seres tripartitos, estamos compuestos de espíritu, de alma y de cuerpo. El cuerpo es lo que nosotros obviamente miramos, lo que siente, lo que se llama carne. Y está esa parte abstracta que es nuestra alma y nuestro espíritu. Cuando hablamos de ese nuevo nacimiento, creo yo firme o fuertemente que es algo que se efectúa en nuestra vida espiritual. Y básicamente nos dice así el libro de Juan, el capítulo 3. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Los fariseos era gente muy religiosa que se dedicaban a estudiar la Biblia misma. Y dice, este hombre era un principal entre los judíos, era un hombre pues de prestigio, era un hombre
que, que mucha gente lo reconocía. Y dice, este vino a Jesús de noche. Y está bien curioso porque dice que viene de noche. Normalmente durante el día a Jesús andaba circulando y siempre estaban enseñando y la gente preguntando, pero siendo un principal, dice que se acercó de noche y obviamente era como quererlo encontrar a solas, quererlo agarrar solo. Y dice, y le dijo, Rabí, que quiere decir maestro, le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondiendo Jesús le dijo a este fariseo, a este religioso, a este conocedor de los escritos, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y dice la Biblia que este hombre llamado Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer? Dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Y respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, nosotros, o en lo personal, yo creo que algo surgió desde el origen. Dice la Biblia que Dios le dijo a Adán, el día que tú comas de ese árbol que yo te he prohibido, ciertamente morirás. No solamente una muerte física, pero hubo una muerte espiritual. Y es en nuestro espíritu que nosotros podemos comunicarnos con un Dios espiritual. Y esa área de nosotros, pero todo, no sé si lo podemos cancelar ahí. Pero todo en nosotros necesita nacer de nuevo. Entonces, dice, no sé si todavía estamos ahí, ¿se escucha? Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, una de las cosas que quisiera hablar el día de hoy, decía, necesitamos, número uno, darnos a la tarea de leer la escritura, llenarnos de la palabra de Dios. Y dos, necesitamos nacer de nuevo. Si nosotros queremos tener esa relación con Dios, es importante que en nosotros haya ese nacimiento de la cual Jesús le dice a Nicodemo, es importante. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. En otras palabras, no vas a entender las cosas espirituales y no vas a poder entrar al reino celestial. Al mirar nosotros esto, quisiera hablarle algunas cosas que considero importantes dentro de la Biblia. A veces nosotros, y decía, uno es el conocimiento nuestro y uno es el conocimiento de lo que la palabra nos enseña. Una es la filosofía nuestra, otra es la filosofía de Dios. Yo voy más a que la filosofía de Dios es la que tiene sentido. La Biblia dice que hay quienes edifican su casa sobre la roca y hay quienes edifican su casa sobre la arena. Cuando viene la tormenta, viene la tempestad, la casa que está fundada en la roca es la que permanece. Y Jesús dijo esto cuando Él habló su palabra. Entonces, es mejor fundar nuestra vida en las palabras de Dios, que es en sí la escritura. Entonces, si algo nos enseña la escritura, por ejemplo, hay unos pasajes un poquito difíciles de, como dicen por ahí, de digerir o de mascar. En ocasiones nosotros hablamos y miramos, todos somos hijos de Dios. Y hay una diferencia y quisiera enseñárselo a la luz de la palabra. Hay lo que llamamos creación de Dios y hay lo que llamamos hijos de Dios. Hay una distinción. Yo podría decir, de acuerdo a lo que la Biblia enseña,
todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. La Biblia enseña que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Se oye feo, pero se acercaba en una ocasión Jesús, y no sé si ustedes han escuchado la expresión que dice: la verdad te hará libre. Bueno, pues hay un pasaje en la escritura que dice: la verdad os hará libres. Y dice así la escritura, que acercándose Jesús a unos judíos que habían creído en él, el capítulo 8 del libro de Juan, empieza a hablar con estos hombres y les dice: si ustedes conocieran la verdad, si ustedes se enterarían de la verdad, a ustedes la verdad los haría libres. Y empieza un diálogo donde ellos se molestan porque dice: ¿cómo tú dices seremos libres si nosotros jamás hemos sido esclavos, hemos sido prisioneros de nadie? Y Jesús estaba tratando de enseñarles que había algo dentro de ellos que no estaba bien. Es como en el matrimonio. La esposa conoce bien al esposo, o el esposo conoce bien a la esposa. La esposa sabe las debilidades, y aunque a veces las sabe, le cuesta trabajo decírselas porque, uy, es un insulto que le digan la verdad. Entonces Jesús le dice: si ustedes conocieran la verdad, a ustedes la verdad los haría libres. Y básicamente ellos caminaban con algo dentro de ellos que, sin darse cuenta, ellos estaban esclavizados al pecado, estaban esclavizados a hacer el mal, tenían una tendencia a hacer el mal. Y quiero leerles un poquito del diálogo que pasa entre ellos, entre Jesús y estos conocidos judíos. Dice: respondiendo, le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham ustedes harían. Pero ahora procuran matarme a mí, dice, hombres, porque les he hablado la verdad, dice, la cual yo he oído de Dios. Y les dice: eso no fue lo que hizo Abraham. Ustedes hacéis las obras de su padre, les dijo. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos y es Dios. Entonces ellos estaban peleando la posición de decir: nosotros somos hijos de Dios. Y Jesús les decía: no, no, no. Ustedes están haciendo obras malas. No puede ser que, si ustedes son hijos de Dios, están haciendo obras malas. Entonces Jesús les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente ustedes me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, dice, pues no he venido a mí mismo, sino que Él me envió. Dice: ¿y por qué entonces no entiendes mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y llega podríamos decirlo así, a este statement, a esta conclusión Jesús, y les dice: ustedes sois de su padre el diablo, y los deseos de su padre queréis hacer. Les dijo: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y dice: padre de mentira, y a mí, dice, porque te digo la verdad, no me creéis. Entonces hay algo aquí muy, muy curioso, muy extraño. Decía: cuando miramos la persona de Jesús, hemos de entender que Jesucristo es Dios, dado a conocer aquí en la humanidad, y está Jesús trayéndoles, como quien dice, les está abriendo los ojos y diciendo: time out, ustedes no pueden ser hijos de Dios. Miren los deseos, las obras y lo que están haciendo. Ustedes están haciendo los deseos de su padre, les dijo el diablo. Entonces decía: sí, es un poco fuerte, la verdad, como dicen, no siempre cae bien, pero eso es lo que nos dice la escritura. Entonces hay ciertos pasajes en la Biblia, y por ejemplo en el capítulo 1 del libro de Juan nos habla de cuando Jesús vino. El versículo 12
dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en Jesús, dice la palabra, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjese bien cómo hay una condición. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Y esa palabra potestad les dio el poder. Es como cuando alguien es adoptado. La Biblia habla de esa adopción que nosotros recibimos y somos ahora hechos hijos de Dios. Y dice la Biblia, necesitamos nacer de nuevo, necesitamos entender, no porque estamos en este mundo automáticamente quiere decir que somos hijos de Dios. Dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron les dio potestad, les dio el derecho, les dio la habilidad, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Pero eso es algo que nosotros tenemos que decidir. Es algo que nosotros tomamos el paso y digo, yo quiero que mi padre sea Dios. Yo quiero que mi padre sea ese Padre celestial del cual la palabra dice. Y yo quiero no solamente que Él sea mi padre, sino que yo quiero hacer las obras de mi padre. Hay pasajes en la Biblia, por ejemplo en el libro de Romanos, donde nos habla sobre cómo llegamos a este proceso o este paso de la salvación. Hay un pasaje en Romanos que dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, proclamamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice la palabra, serás salvo. Entonces, dice la escritura, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, voluntariamente y individualmente, dijo una persona, Dios no tiene nietos, Dios no tiene bisnietos. Si tu mamá está muy cerca a Dios porque tú eres su hijo, no quiere decir que tú ya entraste a la familia. Es una decisión que nosotros hacemos personalmente. Si mi pareja está tomando esta decisión, es algo que ella tiene que hacer por sí sola y yo tengo que hacer por sí solo. Ayer se me pasó, quería recomendarles, hay una película que se llama The Case for Christ. Es una película de un periodista o de un reportero que estaba enojado porque su esposa se había hecho cristiana. Esta persona en su enojo dijo, yo voy y es una historia verídica, es una historia de la vida real. Él dijo, yo voy a empezar como me dedico a investigar, a hacer reportes, yo me voy a dedicar a comprobarle a mi esposa que esto de la religión, esto de Jesús, esto de que murió y que resucitó, es puro cuento. Cuenta esta película que se la recomiendo mucho, The Case for Christ. Este hombre empieza a investigar, empieza a ir y empieza a hacer sus apuntes, citarse con doctores. No puede ser posible, esto que dice aquí la Biblia no puede ser. Y llega a la conclusión que este hombre llegó a entregarle su vida a Jesús. Y ahora es uno de los apologetas, uno de los defensores de la Escritura en cuanto a la muerte y la resurrección de Jesús. Y la película lo demuestra de una manera detallada cómo intentó con sus fuerzas comprobarle a su esposa que no era así, y se dio cuenta que la historia y todo lo que tenemos solamente refuerza y comprueba lo que nosotros leemos en la Escritura. Entonces, volviéndonos un poquito al tema,
la Biblia habla de hijos de Dios, hijos del diablo. Es nuestra decisión que nosotros tenemos que tomar. Hay un pasaje en la Biblia, por ejemplo, en el Salmo 51. La Biblia habla de este rey, uno de los reyes más prestigiosos de Israel, llamado David. Dice que eran los tiempos cuando los reyes tenían que ir a la guerra, se quedó en casa. Estando en casa miró a una mujer desnuda bañándose, la deseó, la mandó a traer, tuvo un acto de adulterio con ella, una relación sexual indebida, la sacó embarazada, se empezó a meter en una serie de problemas y escribe el Salmo 51 y empieza a pedirle perdón a Dios. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Dijo: lávame más y lávame más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y decía David: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo. Empieza a decir en el versículo 5: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, todos nacemos con esta naturaleza pecaminosa. El niño a los meses, a una temprana edad, hace una travesura y la mamá lo mira y le dice: ¿qué hiciste? Ya sabe por la carita que pone que algo hizo mal. Entonces, esta naturaleza pecaminosa la cargamos con nosotros. La Biblia dice que necesitamos nacer de nuevo. Pedirle a Dios: yo quiero nacer de nuevo, quiero nacer del Espíritu. Trae esa vida nueva a mí, y para así yo tener ese deseo de hacer las cosas que tú deseas que yo haga. Yo quiero ser tu hijo, quiero reconocerte como mi Señor, como mi Salvador, y creo en lo que la palabra me enseña de ti. Dice la Biblia que a los que le recibieron les dio el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Le reconocemos. Dice: con la boca se confiesa, con el corazón se cree. Entonces, voluntariamente nosotros tenemos que hacer esto, reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Y así, para concluir, a lo largo de la Biblia nosotros miramos que la gente llegó de distintas maneras. No hay una fórmula exacta que dices: ¿cómo empiezo? ¿Cómo tengo que repetir esto? ¿Tengo que decir esto? Sí está la confesión, como le decía, en Romanos, pero al nosotros mirar la Escritura, hay una historia, por ejemplo, de esta mujer que Jesús encontró, una mujer llamada la mujer samaritana. Samaritana se le llamaba porque era de un lugar llamado Samaria. Los judíos y los samaritanos no se llevaban muy bien. Dice la Biblia que estaban en un pozo y Jesús le pide agua. Y le dice ella: ¿cómo tú me pides a mí, siendo que tú eres judío y yo soy samaritana, y entre los judíos y los samaritanos no nos llevamos entre sí? Y dice la Biblia que en el diálogo que ellos empezaron a tener, le empieza a Jesús a decirle su vida. Y comienza el diálogo a desarrollarse. Dice el versículo 10: si conocieras el regalo de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría del agua viva. La mujer dijo: Señor, no tienes con qué sacarla. Le está hablando a Jesús, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Y empieza a decirle: ¿acaso eres tú mayor del que cavó este pozo? Y comienza a decirle, respondiendo la mujer le dijo: no tengo marido, porque Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Fíjese bien: 1, 2, 3, 4, 5. 5 maridos has tenido,
Dice, y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Cuando le dice la verdad a esta mujer se queda con la boca abierta. Dijo, este hombre tiene que ser un profeta, es el Cristo, y comienza a decirle a toda la gente, vengan, 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 llegó el Cristo, llegó el Salvador, llegó el Mesías, me acaba de decir la verdad. Y si algo nosotros encontramos en este libro que empieza a, a deshebrarnos, empieza a examinar las profundidades de nuestro corazón al punto que dice, parece que me está hablando a mí, parece que me está describiendo a mí. Y a través de la palabra Dios hace eso. Entonces, la mujer samaritana tuvo ese encuentro. A la Biblia habla del endemoniado Gadareno. Hay un lugar, dice que tenían a este hombre atado con cadenas. Nadie se quería acercar a él. Y no sé si usted le ha tocado, mira a veces que gente llega a estos puntos donde se aíslan de la sociedad. Bueno, este endemoniado dice la Biblia que Jesús lo hizo libre, y dado a eso, a su libertad, él comienza a decirle a sus familiares, Jesús, y el testimonio, Jesús me hizo libre, y es así como empieza su relación. Hay este hombre cobrador de impuestos. Los cobradores de impuestos en el tiempo de Jesús se conocían como gente ventajosa que robaba, tenían el permiso de cobrar más de lo debido. Y dice la Biblia que Jesús se lo encontró en un árbol y le dijo, Zaqueo, bájate de ahí, quiero ir a tu casa. Y allí en su casa él tuvo un encuentro con Jesús. Hay un relato de la mujer pecadora, conocida, esta mujer que derramó el perfume de alabastro sobre los pies, tuvo un encuentro con Jesús. Entonces, a lo largo de mi vida en las cosas de Dios, yo me he encontrado gente que ha tenido diferentes experiencias de cómo iniciar esta relación con Dios. Hoy en día, en los estados del este, del Middle East, mucha gente está llegando al conocimiento de Jesús, lo que conocemos como musulmanes. Son lugares donde prohíben el cristianismo. Lugares como China prohíben el culto religioso abierto. No puede haber una iglesia donde la gente dice voy a ir a ir a la reunión. Estamos en un país, gracias a Dios, que tenemos esa libertad. Bueno, se dicen los musulmanes han estado llegando mucho al conocimiento de Jesús a través de sueños dormidos. Ellos dan testimonio de que escuchan que Jesús los llama. Me ha tocado mirar que gente a través de problemas en el matrimonio, donde dicen nosotros ya no sabemos qué hacer, no sabemos cómo arreglar esto, y gente que se rinde y dice, Dios, si tú verdaderamente eres real, haz algo en nuestra familia, ven y ayúdanos. Hay gente que cuando llega la enfermedad, llega a ese punto donde perdí todo, perdí el trabajo, ahora no me puedo mover, y Dios, si verdaderamente existes, y decía muchas diferentes formas, experiencias que la gente tiene que los hace llegar a Dios, a Jesús. Hay gente que siente un vacío. Ya tengo casa, ya tengo carro, tengo buena carrera, tengo dinero, tengo hijos, eh, me alimento de los mejores restaurantes, pero siento que algo me hace falta, algo necesito. Y obviamente es estar completos en Jesús, donde realmente nuestra vida espiritual cobra aliento y nos sentimos en sí completos. Entonces, no importa, y le decía, no, quizás no hay una fórmula exacta. Una de las cosas que la Biblia sí habla mucho del carácter de Dios hacia el humano, dice la Biblia que al altivo Dios lo mira de lejos. Habla mucho y Dios ama mucho la humildad. El nosotros poder arrodillarnos, el nosotros
como dicen por ahí, bajar la guardia, en nosotros llegar con una reverencia a Dios y decirle, y no sé cuál sea tu acercamiento a Él. Hay gente que quizás puede decir, yo no entiendo nada de este libro, no me gusta nada de lo religioso, no me gusta cómo caminan, cómo se visten. Y hemos mirado que a lo largo de la historia, Dios ha alcanzado muchas clasificaciones de gente, gente que viene de la drogadicción, gente que estaba perdida en el materialismo, en el dinero, gente que estaba en las pandillas, de todo tipo. Y lo que es clave es que nosotros tengamos una humildad donde nosotros nos podamos acercar a Dios y entender que somos creación de Él, que Él es el creador del universo, Él es el creador del mundo, Él es el creador de nosotros. Toda buena dádiva y todo don perfecto lo hemos recibido de Él. Y yo simple y sencillamente no entiendo las cosas, no sé cómo hacerle, pero he oído que hablan de ti, Jesús, y si tú eres real, yo quiero conocerte. Podemos acercarnos de muchas maneras. Lo importante es que seamos sinceros, que lo hagamos de corazón, no porque alguien te manipula, no porque alguien te dice, pero que ahí en tu tiempo tú puedas hablar con Dios y decirle lo que le decía hoy, yo quiero nacer de nuevo, yo quiero ser hecho hijo de Dios, yo quiero caminar con Jesús, quiero tener una relación, quiero aprender a través de la palabra lo que es ser como Cristo. Y yo le, yo le puedo asegurar que va a disfrutar de una vida excelente. No sé si ya nos tomamos mucho tiempo. Cierro con el capítulo 14 y dice el versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Esto está siendo una forma figurada de cómo Dios tiene preparado un banquete para quienes quieran venir. Nadie se le forza. Dice, un hombre hizo una gran cena y invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos, a sus servidores, a decir a los convidados, a los que invitó, les dijo, venid, que ya todo está preparado. Y todos, dice, a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Acabo de comprar casa. I'm sorry, no voy a poder ir. Por favor, excúsame. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Es maquinaria de campo. En aquel entonces se usaban bueyes, ahora podría ser unos tractores, maquinaria en el campo. Dice, acabo de comprar una maquinaria, me invitaron a la cena, pero no voy a poder ir. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto, I'm sorry, no puedo ir. Entonces, dice este relato en la Biblia, Dios tiene preparado todo. Hoy se te hace una invitación. El primero dijo, no puedo, excúsame. El segundo dijo, no puedo, excúsame. Y el tercero dijo también, no puedo, excúsame. Uno se excusó por las relaciones, sus amistades o su relación matrimonial. El otro se rehusó por el trabajo, se excusó por el trabajo. Y el otro se excusó por el materialismo. Entonces, dice el verso 21, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, dice el padre de la familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá, y dijo, trae acá a los pobres, trae acá a los mancos, trae acá a los ciegos, trae acá a los cojos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar.
mucha gente ha llegado y ha aceptado la invitación y están con su boletito listos. Y hoy Dios te dice, aún hay campo. Dice, y dijo el siervo, Señor, ya hicimos como mandaste, ya aún hay lugar. Y hoy te digo, aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos, por los vallados, y fuérzalos, dice, a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Entonces, el día de hoy, Dios, a través de este medio, te hace una invitación. Su deseo más grande es que tú llegues a la cena. Su deseo más grande es que tú seas, como dice la palabra, que se te dé la potestad de ser hecho hijo e hija de Dios. Dice el libro de Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si hay algo que Dios está ansioso, es de tener una relación contigo, es de tener una relación en tu familia, en tu matrimonio, y que pueda Él ayudar a que salga lo mejor de nuestras vidas. Entonces, lo único que tenemos que hacer en nuestro tiempo, doblar nuestras rodillas, decirle a Dios, quiero conocerte, quiero nacer de nuevo, quiero ser tu hijo, quiero que tú seas el director de mi vida, quiero que tú seas el Señor, quiero conocerte más, quiero caminar contigo, y a través de la palabra vas a ir aprendiendo todas estas cosas. Entonces, es una experiencia muy, muy bonita, una vida que podemos disfrutar, que Dios hoy la dispone para ti y para los que te rodean. Espero que hayas disfrutado esta palabra. Decía, hablando de los fundamentos, ayer hablamos de la Biblia, hoy hablamos de cómo acercarnos a Dios, aceptar a Dios en nuestro corazón y empezar a caminar esta vida cristiana. No sé si tenemos algunos ahí que nos están sintonizando. Se me olvidó prender el audio. Noticieros. God bless you, everybody. Sister Alex. Saludos, Dora. Ayúdame a mirar con tus ojos. Quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo.
necesidad, oh Jesucristo, te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Y ahora me olvido y busco tu rostro. Díselo. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Si tienes algún amigo, algún familiar que te gustaría compartirle el mensaje de salvación, compártele los videos. Mereces la gloria y la honra. Hoy levantamos nuestras manos adorándote, Jesús. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Jesús altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú.
Estamos contentos, celebramos la Semana Santa, conocida, y para nosotros es una semana en la cual le damos gracias a Dios por enviar a su Hijo Jesús, y gracias a Él podemos nosotros disfrutar de esta nueva vida. El otro día leímos junto con mi esposa este salmo, y quisiera despedirnos de este tiempo. El Salmos 34 es un salmo que habla de la protección divina. Estuve escuchando que ya algunas personas también en Mexicali están siendo afectadas, y pues les animamos a que se cuiden mucho. Le explico a veces a las personas, no es una persecución contra la iglesia, nada más es una pandemia, es algo que creemos que está pasando temporalmente. Vamos a regresar a casa, vamos a regresar a la iglesia, pero tenemos que tomar precaución. Salmo 34 nos dice la protección divina, y dice así de un suceso que pasó en la vida de David. David escribía mucho en base a cosas que le pasaban, y dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Dice David: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Temed a Jehová, ustedes sus santos. Dice: pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. Dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Clamarán los justos y Dios los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová, dice, a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y dice: los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él, dice, confían. Entonces los dejamos con esta palabra. Espero y haya tenido un buen tiempo. Comparta para quienes necesitan escuchar la palabra y el mensaje de salvación. Buenas noches, y seguimos el día de mañana y el día jueves. Good night, everybody. Buenas noches.